Nuestro tema esta mañana es la salvación del hombre. Y pues vamos a mirar cómo la podemos obtener o cómo obtenerla. Y el Nuevo Testamento nos habla de ese proceso que hay para lograrlo. Ciertamente hay muchos religiosos en el mundo, pero probablemente no estén siguiendo las Escrituras. La palabra nos exhorta siempre a que busquemos nosotros las cosas, si son como las está diciendo aquella persona que está exponiendo una clase, una lección. Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 11, hablando de una iglesia, comparándola con otra, dice, y estos, hablando de los de Berea, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta es la responsabilidad que tenemos como oyentes cuando estamos oyendo una exposición de la palabra y ver si lo que aquel hermano está presentándonos es así como dice la palabra. El Nuevo Testamento nos describe, el designio de Dios o el plan de Dios para salvarnos, para que el hombre tenga la salvación. Ese es el tema hoy, la salvación del hombre. Y desde Génesis se inicia ese plan de Dios a desarrollar. Desde que Dios habla acerca o nos da esa promesa o esa esperanza de aquel hijo que vendría y que está como allí oculto, pero cuando leemos las Escrituras y las comparamos podemos mirar que está hablando de Jesucristo. Estoy hablando de Génesis capítulo 3 y versículo 15, ¿verdad? Donde allí se expone por primera vez a el Señor. En Génesis 12, el Señor llamó a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, en el capítulo 12, y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es la grande promesa que Dios le da a Abraham, un hombre que no tenía descendencia aún. Era de 75 años cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, dice la Escritura. Abraham tuvo 25 años después de su llamado un hijo que se llamó Isaac. Después Isaac tuvo su hijo que se llamó Jacob. Bueno, tuvo dos hijos, pero hablando de Jacob tuvo 12 hijos y que van a ser los epónimos del pueblo de Israel, es decir, las 12 tribus del pueblo de Israel. Y por medio de este pueblo se desarrollaría el plan que estaba desde la eternidad. Así que cuando miramos nosotros a través de la Biblia cómo Dios que había escogido ese pueblo, que había escogido primero a un hombre y luego después de en su descendencia vino el pueblo que fue el pueblo de Israel, y el cual llegó a Egipto y allí se multiplicó y fue esclavizado. Y luego fue sacado por medio de la guía de Moisés, con mano fuerte de Dios, un brazo extendido. Y todo esto son solamente sombras en las que podemos encontrar las verdades espirituales. Ese pueblo de Israel señala el nuevo pueblo, el pueblo de Dios espiritual, el reino que establecería el Señor Jesucristo, la iglesia, que dijo él, edificaré mi iglesia. Y a ese pueblo, allá en el Antiguo Testamento, Dios les dio leyes, les dio un tabernáculo, les dio un sistema de sacrificios y les dio muchas cosas que solamente eran sombra de lo que
debería de ser el verdadero sacrificio. Y leemos ahí en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, en el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Si recordamos así a grandes rasgos el sacerdocio arónico, ¿verdad? Encontramos cómo el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón entraba él al tabernáculo y cruzaba el velo, el cual separaba el lugar santísimo del lugar santo. Allí en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, y allí entraba un día en el año, este sumo sacerdote. Y aquí el Señor, el escritor a los Hebreos está diciéndonos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y luego dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. El pecado es una barrera que está puesta entre el hombre y Dios. Y el hombre no puede hacer nada para quitarla. Solamente el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo hace posible. Y lo hace posible con su sacrificio. Él derrama su sangre para rescatarnos, para redimirnos. Y la lleva delante de la presencia de Dios. Es lo que está diciendo el escritor. Dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para llevar la sangre con la cual aplaca la ira de Dios para el pecador. Y se sienta a la diestra de Él y de allí intercede por nosotros. Dice el versículo el 26, después de donde, lo voy a leer todo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y luego viene esta parte. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Nos damos cuenta de esto, del juicio? Estamos conscientes de que un día vamos a morir. Vamos a morir. Niños, jóvenes, viejos, vamos a morir. Y nuestra vida en este mundo prácticamente no es nada. Aunque cuando está uno jovencito, ¿verdad?, cree que 50 años son muchos. Pero cuando llegamos a los 50 años miramos hacia atrás y miramos que no fueron nada. Si te das cuenta de esto, después viene la eternidad. ¿Dónde es donde vamos a estar? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Dónde vamos a estar todos nosotros? Hay solamente dos lugares en los cuales podemos estar. No hay un tercero, solamente dos lugares.
delante de la presencia de Dios o excluidos de la presencia de Dios en el castigo eterno. Y todo eso depende, ¿verdad?, en qué lugar vamos a estar, si hemos obedecido el Evangelio y hemos permanecido firmes y constantes, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, hablando de los cristianos que sufren, en el versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, estaba con los judíos, y ahí los enemigos de él, los que no lo querían, ¿verdad? Y les dice allí, lo leemos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículo 28 y versículo 29, dice: vendrá tiempo, o vendrán días, en que los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Y unos saldrán a condenación, a resurrección de condenación, y otros saldrán a resurrección de vida. ¿A dónde es donde vamos a salir cuando ya estemos en el sepulcro? Depende de cómo fuimos en este mundo. Es probable que aquí estemos todos siguiendo los cantos y gloria, gloria, aleluya, y estamos alabando a Dios, y estamos diciendo amén a las oraciones, y estamos recordando aquel hermano que presidió la mesa del Señor, y recordamos el pan con el cual recordamos el cuerpo de Cristo que murió en lugar nuestro. Recordamos con el jugo de la vid, la sangre que derramó y estamos ahí todos contritos y sí, amén, amén. Y además apartamos en nuestros hogares las bendiciones materiales, económicas que Dios nos da durante la semana, y la apartamos y la trajimos y la depositamos en el platillo para que el Evangelio se siga predicando. Es probable que tengamos todos esta actitud el primer día de la semana, pero el resto de la semana a lo mejor nuestro hablar es de maldiciones, a lo mejor no oramos, a lo mejor no cantamos himnos, a lo mejor no visitamos a nadie, a lo mejor no hacemos nada de lo que debemos de hacer. Pero el domingo sí estamos todos aquí como almas de Dios, ¿verdad? El cristianismo no lo manifestamos aquí cantando amén, estando atentos a las oraciones, a las clases, a la predicación, a la exhortación. No, el cristianismo allá afuera es donde lo debemos de manifestar. ¿Cómo en nuestra vida? Dice escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Se fijan? Vamos todos, no hay excepción, para que uno reciban según lo que hayan hecho cuando estaban en el cuerpo en este mundo. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Seguimos a las enseñanzas o fuimos hipócritas? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra actitud? Viene el juicio. Hay falsas enseñanzas en muchos grupos denominacionales que les enseñan a sus feligreses, ¿verdad?, que la salvación es recibe a Cristo en tu corazón y ya eres salvo y ya tienes todo. Pero no, hay un proceso, ¿verdad?
La salvación del hombre, Dios la desea. Vamos a ver 3 puntos. El primero es: Dios desea la salvación del hombre. Ahora, una vez más les voy a recordar Hechos, capítulo 17 y versículo 11. Hechos, capítulo 17 y versículo 11. ¿Qué dice Hechos 17, 11? Y los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Dios desea la salvación. Dios la desea. Antes quiero leer aquí en Hebreos capítulo 3 y versículo 1 hasta el versículo 4, y principalmente el 4, pero voy a leer desde el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestro Señor, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideremos a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Dice el versículo 4, porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios desea nuestra salvación, la de todos. Cuando leemos Juan 3:16, ¿verdad? Miramos qué bonito texto, ¿verdad? Que todos, por decir, exagerando, todo el mundo sabe. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está enseñándonos allí del amor de Dios. Nos está enseñando el amor de Dios. Es tanto el amor de Dios que dio a su Hijo. Y lo recordamos cuando participamos de la mesa del Señor. Pero también está hablando de la fe obediente en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que manda el Señor? Esto es lo que hay que hacer. Dios desea tu salvación, nuestra salvación, mi salvación. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, hablando del advenimiento, ¿verdad? Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Capítulo 2 de Tito, en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos. La gracia de Dios es el Evangelio. El Evangelio. Lo que hizo el Señor. La obra de Jesucristo. La obra redentora. Es decir, la obra que nos redime delante de Dios. Por eso mandó Dios a su Hijo. Para que hiciera lo que nosotros nunca podríamos hacer. Él vino y cumplió toda palabra de Dios. Y la cumple por nosotros. Pero Dios es paciente. Dios es paciente. Es lo que dice el apóstol Pedro. Es lo que dice el apóstol Pedro. Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 2 y versículo 4, bueno, desde el versículo 1 está hablando de que oremos, nos manda que oremos por todos, ¿verdad? Por los que están en eminencia, ¿verdad? Para que todos vivamos quieta y reposadamente, ¿verdad? Pero en el versículo 4 dice, el cual quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Y en el versículo 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Es decir, Jesucristo está mediando entre tú y yo. En otras ocasiones hemos mencionado, ¿verdad? Hemos oído, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de un inconverso con un converso? ¿Verdad? El inconverso vive en el converso. Dios le dijo a Noé, voy a destruir el mundo, todo voy a destruir. Dice, pero tú te puedes salvar. ¿Cómo te puedes salvar? Construye un arca y le dice cómo. Los materiales y todo lo que tiene que hacer. Y en Génesis capítulo 6 y versículo 22 leemos, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. No quitó cosas. ¿Para qué tanta madera? Mejor separados. O ¿por qué este tipo de madera? No, mejor esta otra madera. ¿Por qué brea por los dos lados? No, nada más por un lado. ¿Por qué una puerta y una ventana? Vamos a hacer dos puertas. No, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles antes de ascender a los cielos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y en Mateo capítulo 28 y versículo 19 dice, en el 18 dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedro no dijo, pero nada más vamos a decir que arrepiéntete. No, el Señor dijo que para alcanzar salvación necesitaban ser bautizados, morir al pecado y ser sepultados. Y eso lo había dicho el Señor Jesucristo en su ministerio a Nicodemo. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Juan capítulo 3, versículo 5. Todos los que son bautizados, Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Él estaba edificando en ese momento. El Señor edificó su iglesia. No había otras iglesias, solamente la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor no tiene nombre. La iglesia es posesión. La iglesia le pertenece a Cristo, es de Él. El Señor nos añade a su iglesia, no a la metodista, no a la bautista, no al catolicismo, no a los pentecosteses, no, a la iglesia de Él, a la iglesia que Él edificó. Pero entonces es para la salvación para los que obedecen el Evangelio, porque el Evangelio es poder. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación a quién? A todo aquel que cree. ¿Que cree qué? El Evangelio, que cree en Él. Y dice al judío primeramente y después al griego. Es para los que lo obedecen. El Señor Jesucristo en su ministerio, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 y versículo 21, dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miramos el alcance de este texto. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor.
Y sigue ahí en el versículo 22 de este mismo capítulo, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos o profetizamos. Y yo les diré: no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Pero esos a los que les dice el Señor eso, eran discípulos de Él, ¿verdad? Pero no permanecieron. Juan capítulo 8, versículo 31, les dice el Señor a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, versículo 32, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la verdad? Yendo a la Biblia, hermanos, orando y pidiéndole a Dios su guía. ¿Qué me quiere decir Dios en estos textos? ¿Qué me quiere decir Dios acerca de Hebreos capítulo 5 y versículo 8 y versículo 9? Dice el versículo 5 el versículo 8, del capítulo 5, así también Cristo estoy en el versículo 5. En el versículo 8 dice: y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación a todos los que le obedecen. ¿Fijamos la diferencia? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, nada más. Los que no creen en Él, no alcanzan ese amor de Dios. Y aquí el escritor a los Hebreos, en el versículo 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. A los que no le obedecen, no. Ya lo mencioné en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 8. Para darle retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, ¿verdad?, excluidos de la presencia de Dios por siempre. Y yo no quiero ser excluido de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58, dice la escritura: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para Dios es a favor nuestro. Asunto número 3, la salvación es para aquellos que no han obedecido el Evangelio. Entendiendo por el Evangelio o creyendo en el Evangelio como la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ese Evangelio lo cumple el hombre cuando obedecemos a Jesucristo. Cuando oímos, creemos, aceptamos el mensaje, aceptamos la enseñanza, nos arrepentimos y confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y nos bautizamos. El propósito del bautismo es para perdón de pecados. Cristo cumplió la ley por toda la humanidad y nosotros la cumplimos en Él. Nosotros cumplimos toda la ley en Jesucristo cuando le obedecemos. 2 Corintios 5:21 escribe el apóstol Pablo: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? El Señor.
Pero dice, por nosotros lo hizo pecado. Y luego dice, haciéndonos justicia de Dios en él. ¿Cómo nos hizo justicia de Dios en él? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Tú necesitas obedecer el Evangelio, necesitas creer ese mensaje. El Señor les dijo a los judíos en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y pueden decir, no, si creemos en Jesucristo, sí, lo aceptamos, está, la Biblia es el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros. Es cierto todo eso, pero mientras no lo confieses, no te arrepientas de tus pecados, no te bautices, estás perdido. Necesitas obedecer. Cuando los judíos en el primer sermón que se predicó allá en Pentecostés en Jerusalén, después de que terminó la predicación el apóstol Pedro, y se dieron cuenta de lo que habían hecho, mataron a Jesús. Crucifícale, sí, no, crucifícale, le decían a Pilato. Y entonces se arrepienten de eso y preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37, Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? La conclusión es, Dios quiere la salvación tuya. Y quiere que los que ya la tenemos no la perdamos. Por eso dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. La imitación es la predicación, es la exposición de la palabra, pero cantamos un himno.